Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast. Aquí como siempre su amigo Gerard Dex, muy bien acompañado hoy de nuestro queridísimo máster de los gamings, Frank Montero. ¿Cómo está, Francito? Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí con otro de esos buenos temas que Gera siempre se trae a colación, muy interesante y muy actual, por cierto. Un tema que se las trae el día de hoy. Y hoy nos acompaña como nueva debutante. Hoy está debutante, hay que hacerle casi como entrada al estilo boxeo y todo. Tenemos a Lori, que ya la conocen cuando habló con nosotros sobre el proyecto de Barbenheimer, pero hoy ya la tenemos como nueva member team del podcast acá con nosotros. ¡Yay! Ahí me ponen una musiquita ahí de entrada triunfal, ¿verdad? Todo bien. La marcha de los nivelumos. algo ahí bien intenso. Excelente, Lori. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de acá. Hoy hablando de un tema que se las trae. Es que es un tema actual, pero viene como de varios años hacia atrás mi inquietud, y que hoy quiero que todos ustedes en conjunto con nosotros conversemos sobre lo que está pasando. Y es que voy a ponerle la primicia o la propuesta de lo que me indican. Digamos, cuando salió el Switch, estaba luchando contra dos grandes consolas en su momento, que era el Xbox, en este momento era el 360, y teníamos el PlayStation 4. Ah, no, sí, perdón, es que el Xbox One siempre que lo sentí como recriminado en el pasado y sentía que el 360 aún le seguía haciendo mucha sombra, ¿verdad? Y está el PlayStation 4 y sale el Nintendo Switch, que en su momento realmente siento que revolcó totalmente a las otras consolas, las mandó a dormir un rato y les dijo: ok, ustedes aún les falta mucho para entender lo que realmente es entender el mercado de los videojuegos. Eso sentí yo Nintendo desde el Wii con esta nueva consola, porque ya venían apuntando a eso. Era una consola que podía ser portable y al mismo tiempo para jugarse en casa. No tenía los mayores recursos, por así decirlo, gráficos, como podía tener el PlayStation 4 o el Xbox One, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente decía que eso no iba a pasar, o sea, que el Switch fue algo catastrófico que hizo Nintendo. O sea, Nintendo jamás en la vida se le tuvo que haber ocurrido sacar eso. Tenía que haber pensado más bien en cómo hacer algo más sólido a nivel de casa, y sacan esta consola portable y decían que no iba a servir por el simple y un hecho de que las consolas portables no iban a funcionar con los celulares. O sea, la gente decía: hay celulares y hay tablets, ¿para qué yo voy a hacerme de otro aparato chunchi solamente exclusivo para eso? O sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, mucha gente inclusive empezó a estudiar desarrollo de software en Android. Nintendo tras de eso le mete carbón al asunto con este tema, porque se sale de su mundo donde normalmente los juegos de Nintendo solo se juegan en... Y tenemos juegos como Dr. Mario, el Mario Run, Mario Kart inclusive, y otras tendencias de ese tipo para Android y iOS. Entonces uno dice: ok, puede ser que entonces la gente sí tenía razón y las consolas portables no deberían estar saliendo al mundo, porque la gente va a preferir jugar con una tablet o con el celular, que en sí ya casi todos los celulares son como phablets. O sea, un celular de menos de 6 pulgadas es sumamente extraño, y la pantalla, por ejemplo, de un Nintendo Switch Lite, si no me equivoco, son a lo mucho 7 pulgadas, ¿verdad? El modelo Lite es más pequeño, es como 5 es más grande la pantalla de mi celular, por ejemplo. Sí, y no solamente es más grande, sino que es más potente, en resolución. O sea, siempre tiene una resolución mucho más alta, pero no te venden para que entonces exactamente es eso. ¿Qué pasa acá? Y ya para entrar entonces en la materia, Gerardo, muy bonito todo esto, pero 2023, ¿qué pasó? Y 2023 estamos viendo
que ahora todas las consolas apuntan a la portabilidad. O sea, PlayStation apunta a portabilidad. Lo que es la Steam Deck, portabilidad. La de Asus, portabilidad. La nueva de Nintendo también apunta a portabilidad. O sea, todo apunta a que más bien, si vamos a tener que andar un estuche para el celular, vas a tener que tener un espacio para la consola portable, y todo el mundo apunta ahí. Y adicionalmente, para no recargar el tema de la gráfica, para que después digan que los juegos AAA no van a salir con gráficas de alto nivel, lo que se habla mucho es de la conexión a internet para jugar todos estos juegos de alta resolución de las compañías, y usted lo que hace es un streaming de conexión con estos videojuegos desde la nube. Eso es lo que apunta. Mucha gente está sumamente asustada por el segundo punto y por el primer punto, de que dice, ok, entonces ¿para qué voy a invertir en celulares? ¿Para qué si van a haber consolas de alto nivel? ¿Qué va a pasar con juegos físicos? ¿Qué va a pasar con el coleccionismo y demás? Y aquí es entonces donde empieza todo el mundo de caos que traía para este tema el día de hoy, hablando sobre consolas nuevas y lo que se viene, y que en parte nadie se esperaba que llegara así, ¿verdad? O sea, todo el mundo imaginaba un rumbo, y ahora está agarrando otro un poquito distinto a lo que la gente imaginaba. Fran, te cedo la palabra y más bien aclarar los puntos de todo lo que yo conversé por aquí, para ver si estoy en lo correcto. Bueno, en general este año ha sido un año muy interesante a nivel de lanzamiento de nuevas plataformas. Como dices, hay muchas nuevas plataformas basadas en PC. O sea, estamos hablando de computadoras muy pequeñas, aún más pequeñas que una portátil, que una laptop, que en forma de un handheld, en forma de una máquina de juegos portable. Porque como dices bien, el Switch demostró que el mercado de portátiles no estaba muerto. Mucha gente hace 5 años, 6 años, pensaba lo que decías. O sea, la gente creyó que todo el mundo iba a jugar en celulares. Todo el mundo iba a jugar en celulares, y después del 3DS ya Nintendo tenía que ver qué hacía. Y si algo que tiene Nintendo es ingenio. Y ellos siempre buscan ese factor diferenciador, que no es ser tan potente como la competencia. O sea, después del GameCube nunca va a ser una consola de Nintendo que esté a la altura de las otras a nivel gráfico y de potencia de computación. Ese no es el negocio de ellos, y ellos lo dijeron muy claramente. No es como nosotros hacemos las cosas. Primero porque en esa carrera ellos perderían. Competir contra Sony, que es una megacorporación multinacional de N millones de dinero en el banco, a pesar de que Nintendo tiene mucha plata en el banco, pero estamos hablando de un gigante de la tecnología. Y peor, contra Microsoft, que es aún más grande. O sea, no es plausible para una compañía que sigue siendo en sí muy pequeña a nivel de estructura y de pensamiento como Nintendo. Entonces ellos y es por que la otro estructura lado. corporativa, Fran, recordemos que Sony, yo siempre he sentido a Sony como la marca que le gusta jugar fino, por así decirlo. Le gusta como que sea su consola pensada para la mejor calidad de imagen, la mejor calidad de sonido, porque antes de que inclusive se dedicaran a eso, cuando se dedicaban a electrodomésticos, digamos como radiograbadoras, bueno, el Walkman es marca Sony, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, por Sony. Ellos siempre se han enfocado mucho en el tema de sonido y video. Entonces, y es complemento. O sea, hago una consola con las mejores calidades de sonido y video para que compren también dispositivos de alto sonido y video como los que yo también vendo. O sea, es un negocio redondo. Sí, en ese aspecto, pues tiene razón. Digamos, Sony siempre ha sido, y de hecho en las décadas de los 80s, 90s, aparte de su negocio incipiente de videojuegos, pues las grabadoras de Sony, las televisiones de Sony, ellos hacen instrumentos médicos. Eso es algo que muy poca gente sabe. Ellos hacen equipo profesional de grabación que usan las televisoras, o sea, el formato Betacam es un formato creado por Sony, es un formato que sostuvo la televisión mundial casi por 40 años, hasta que llegó los formatos digitales y todo eso. Entonces, o sea, ellos siempre han estado en ese nivel de la vanguardia, y de hecho
de un tiempo para acá uno siente un Sony un poquito más apagado. Porque en serio, o sea, las cosas que hacía Sony, por ejemplo, bueno, los mismos Discman, los reproductores de minidisc, o sea, tecnologías muy propietarias de ellos, el PSX, o sea, ellos siempre han sido muy avant-garde en ese aspecto, ellos siempre han ido a la vanguardia, pero eso pasaba cuando la empresa era en sí y muy en su ethos propio, muy en su ser japonesa. La Sony de ahora es una multinacional. La Sony de ahora toma decisiones desde Nueva York, toma decisiones desde San Francisco, desde Europa. El mismo CEO de Sony Entertainment no es japonés. O sea, los accionistas no todos son japoneses. O sea, ya es una empresa multinacional que cambió en ese aspecto. O sea, vamos más por el negocio, vamos más por la plata. Y si siguen pensando, bueno, ir siempre más allá, ser el mejor, pero la práctica primero, ¿verdad? No tomar tantos riesgos. Entonces en ese aspecto ya ese Sony está un poquito como desfasado a la realidad. Habiendo dicho esto, todas estas nuevas consolas, estas computadoras portátiles que sirven para jugar juegos, así, no hay forma de decirlo, no es una laptop, pero es una computadora en forma de handheld, como el ROG Ally, como la Lenovo Legion, que fue anunciada recientemente, una consola que tiene Logitech también, que es para streaming. Esa se me olvida el nombre. Las consolas chinas como la Araya Neo, que es tal vez la más reconocida de todas. Exacto, que esas tienen muy poca distribución de este lado, pero aún así llegan. O sea, es porque hace 7 años Nintendo mostró que había mercado todavía. Que sí, o sea, los Ángel tienen siguiendo mercado si responden a ciertos lineamientos. Primero, o sea, contenido. Tiene que ser un stream de contenido fuerte. O sea, no dependamos de que solo lo que sacamos nosotros, o no dependamos de eso, sino que abrámosle a la gente el camino para que pueda sacar los juegos del lado de ellos con el mayor apoyo posible. Por ejemplo, todas estas que acabamos de mencionar sí, funcionan en Windows y nadie requiere pagar una licencia para hacer un juego de Windows. Entonces ya eso le garantiza a esas que van a tener siempre un stream constante de juegos nuevos, recientes y de juegos viejos, o sea, un catálogo previo. Que bueno, que usted se compra en este momento un ROG Ally, que hasta en eso ha sido diferente el mercado, se consiguen en Latinoamérica, se consiguen en Costa Rica. En el caso de Asus, los distribuye directamente a vendedores acá. En el caso de Steam, pues Steam odia Latinoamérica, eso siempre lo he dicho, o sea, somos un mercado secundario, entonces no hay distribución directa, pero siempre hay gente que se la apaña y las trae por mercado gris. Yo siento que yo en este momento estoy como full absorbiendo demasiada información nueva porque, bueno, antes de entrar acá al podcast estaba hablando con los chicos y les decía que para mí este tema es realmente nuevo, aunque no es tan nuevo, digamos, a nivel general. Pero yo hasta que hace un año tal vez año o 2 años estoy teniendo contacto como con el mundo gamer, ¿verdad? Entonces hablar de consolas, hablar de portabilidad para mí como que logro identificar ciertos momentos, pero en otros me siento un poco perdida, pero bueno, con lo que decía Jera antes sobre lo de la portabilidad, me da mucha gracia pensar de que en algún momento alguien dijo que no iba a ser tan factible sacar una consola portable, ¿verdad? Porque en lo que a mí respecta, digamos, mi mayor contacto con el mundo gamer ha sido, por ejemplo, con el Switch. Y yo amo esta consola, digamos, o sea, uno se puede ir para cualquier lado y ahí anda la consola, y que si quiero jugar en la cama nada más, ahí la ando, y que si quiero, no sé, jugar con muchas más personas, también el hecho de que tengas los Joy-Cons que se pueden separar y más, o sea, realmente siento que es muy maleable y me imaginaría más bien un mundo caminando hacia ese lado, ¿verdad? No como quedándose como en las consolas de sobremesa. Y entiendo lo de los gráficos y demás, y sé que obviamente tal vez no tenga la misma capacidad que otras consolas, pero yo más bien me enfocaría en bretear un tipo de consola portable como un Switch, digamos. Pues no estás tan equivocada, y eso lo hemos mostrado las ventas. Como decía Jera, hace 7 años nadie pensaba que eso fuera a hacerle algo a las 2 consolas primarias, al Xbox y al Play 4. Y a este momento el Switch ha vendido más que ambas. Inclusive vea una cosa, porque acuérdense que esto salió con la línea de Play 4, el Xbox One, y sale el Switch, sale Play 5, sale el nuevo Xbox, y Nintendo no sacó nada.
O sea, Nintendo lo que dijo es, aquí sigo con mi Switch. Le voy a poner, para que ustedes no juegan tanto, huellita OLED. Entonces sacaron un Switch con pantallita OLED y sacaron una versión mini, pero era Switch. Exacto. O sea, ellos... Sí, eso es lo que he visto, como que las consolas normalmente como que cada 5 años cambian de generación, ¿verdad? Y el Switch tiene que unos 10 años de no haber cambiado por ahí. 7. Ya se espera que el otro año ya, sí, con las ya especulaciones que hay. Pero no van a decir... Sí, no van a decir nada en este año porque hay que vender en Navidad. Entonces usted dice, bueno, voy a sacar esto y no se le va a vender. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, o cómo reaccionaron las personas cuando vino todo este movimiento de VR, digamos, de la realidad virtual en comparación como con no sé, como con las consolas portables? Sí, digamos, el problema con el VR es que siempre ha sido una solución en busca de un problema. O sea, es algo que tecnológicamente es impresionante, es algo muy increíble de verdad de probarlo, y hay bastantes juegos. El equipo para una experiencia de VR es sumamente caro. Una experiencia de VR decente, digamos, cosas como el Oculus o los Vive, ese tipo de lentes más los sensores requieren una inversión fuerte de tu parte, a veces hasta $1,000 más a lo que lo vas a conectar. En el caso del set de PlayStation, el PSVR de PlayStation 4 costaba como $300 más el Play que tienes que comprar para usarlo, y el set nuevo de PlayStation VR 2 vale como $399 más el Play 5 que hay que comprarlo para conectarlo. O sea, entonces es una inversión, estamos hablando casi de $900. Es muy, muy, muy caro. Entonces, digamos, ese es el gran problema. Y no hay mucho desarrollo. Y con el tema del VR, que todo el mundo hubiera pensado que por ahí también hubieran ido las cosas, porque se está desarrollando los metaversos y demás. Claro, la inteligencia artificial que está ahorita como ahí en un boom, ¿verdad? Que mejoraría la experiencia del usuario. Hubiera pintado todo por ahí, como bien dicen ustedes, pero... Y no, y yo siempre he sentido que lamentablemente a la pobre VR le ha ido como ese chiquito que quiere resucitar, pero no pueden. O sea, en los televisores fue con el 3D, querían volver a meter 3D en los televisores y toda la cuestión, hasta se grabó un mundial con televisores 3D. Y no funcionó. O sea, nadie se volvió loco con el tema del 3D. Sin embargo, el VR pasó lo mismo, porque el VR viene de los 80s. O sea, yo me acuerdo cuando existían consolitas viejas que querían venderte VR y no iban tan mal. Lo que pasa es que no estaba y aún creo que no estamos. O sea, digamos, no solamente es el precio, ¿verdad? Sino que para que ese tipo de tecnologías surjan y se vendan mucho, tiene que haber un gancho. Y en el caso del VR no ha habido una experiencia o un juego que vos lo veas y digas, voy a pagar $1,000 porque necesito jugar esto ya. Claro. Pero ya. No hay ese gancho que te fuerce. O sea, en el caso, por ejemplo, del Wii, el gancho era Wii Sports. Todo el mundo y su abuelita agarraban Wii Sport y jugaban, y era la maravilla porque era simple de usar y era barato. Sí, ya hasta los doctores le decían, bueno, si no puede ir al gimnasio a hacer ejercicios, vaya a usar el Wii. ¿Cuántos teles no se quebraron con un mando de Wii? Exacto, un montón, ¿no? Entonces, ese tipo de, como te digo, no solamente la tecnología tiene que estar ahí y ser barata, sino tiene que haber un gancho que jale a la gente la tecnología. En el caso del VR, el VR tiene pues usos médicos muy razonables, muy grandes, usos militares muy interesantes, pero para el mercado regular, para la persona en la calle, para la persona que decide entre comprarse un tele o un videojuego o un equipo de sonido, o sea, no hay un gancho y no hay un precio razonable. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, a un punto dulce en que la gente diga, bueno, me sobra esta platica, voy a invertir en VR y no voy a sentir mal por gastar en eso, porque me trae estos y estos beneficios, no, el VR no se va a expandir, y tristemente todavía la tecnología es muy cara. Muy, muy cara. Y a eso sobre los precios Apple, y tal vez sea un poco...
Ah, sí, no, y también un poco, yo lo veo también como un poco de resistencia generacional, digamos, porque le decís ahorita, no sé, todavía a mi generación como que use VR, y de ahí como un 50-50, como, uy, qué chiva, sí, VR, y todavía es como, qué tan inmersivo puede ser esto, y luego, o sea, pensando como muy al futuro ya asusta, ¿verdad? Entonces es como, bueno, mejor todavía no, me quedo con la consola. La idea del VR me encanta, o sea, yo quisiera que funcionara el VR. Lo que pasa es que hay muchas cositas que aún tienen que mejorar, como por ejemplo la capacidad de refrescamiento de la pantalla de los lentes, porque yo por lo menos por experiencia personal, te lo digo, Lori, a mí se me hace muy incómodo, o sea, usted sí le generan lo que se llaman como mareos, entonces y eso es porque la tasa de refrescamiento de los aparatos no es la idónea, y además de que el dispositivo sí es cansado de tenerlo puesto. Y si usted usa lentes, como en el caso mío, es bien incómodo. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que aprender a ajustar y demás, o hacer como en Matrix, que nos conecten ahí un jack 3.5 a la columna vertebral y entonces podamos entrar al mundo virtual y a partir de ahí ya juguemos. Pero para eso, así al estilo el mundo de Ender y demás, yo creo que aún estamos muy lejos. Todavía estamos larguitos. Don San pero al estilo Black Mirror. Eso. Sí. Yo creo que no tan lejos como, o sea, sí, la tecnología se ve como muy allá, que todavía falta mucho para llegar a ese desarrollo, pero también lejos económicamente, como decía Frank, digamos, es que es muy caro eso, de tener la accesibilidad a eso. Yo prefiero ir a comprarme, no sé, un Switch, ahorrar ahí un par de meses y listo, digamos, o un Play, ahorro todo el año y me compro el Play 5, ¿no? O sea, de verdad es inaccesible en este momento. Sí, y aún el mismo Play 5 ha bajado un montón de precio, ya hay bastantes unidades en el mercado y ya hasta en los lugares que uno se sorprendería que le compraron un Play como en los electrodomésticos de acá, ¿verdad? Como Goyo y Monge, ya han bajado de precio. Pero sí, digamos, la tecnología sí no está ahí todavía y no hay ese producto que te haga pensar en comprarlo. Lo que parece curioso y que parece interesante y muchos tal vez no pensamos que fuera a ser es que la cantidad de disponibilidad de internet ha mejorado muchísimo en Latinoamérica. O sea, ya digamos, pensar en juego en la nube ya no es tan irracional como hace 2 años que decíamos, no, hombre, esto va a parecer una presentación de PowerPoint o que yo me voy a poner a jugar. O sea, ya eso ha mejorado mucho, y ya no es tan irracional pensar, bueno, tal vez no pueda comprarme un Play 5, pero si agarro mi Play 4 y me conecto a un juego en la nube y puedo jugarlo, tal vez me vaya bien. Y entonces, o sea, ese tal vez sería como el derrotero más directo que tenemos nosotros para avanzar en ese aspecto, ¿verdad? En el aspecto de tener mejor mucha jugabilidad. Gente, porque sí, como dice Lori, o sea, no todo el mundo... Mucha gente inclusive ya no se hace una PC ultra pesada con tarjetas gráficas Nvidia de última generación, sino más bien se hace una computadora que tenga buena RAM, un buen procesador y tener muy buena conexión a internet para conectarse, digamos, a los servicios de Nvidia, por ejemplo, que tienen servicios de streaming y otros similares que hay. Y a partir de eso jugar esos juegos AAA que tal vez ocupas haberle metido unos $4,500 más a la computadora para correrlos en una calidad bastante decente, ¿verdad? Ya no es tanto, por dicha, ya no se requiere tanto debido a ciertas tecnologías que se han ido implementando que permiten que con lo que tienes jugues a un poquito de mejor nivel. Pero sí es cierto, o sea, primero, armarse una máquina, un PC gamer de alto nivel siempre es un poco intimidante. Claro. No solamente por la plata, sino que hay que armarla. Sí, claro. Hay gente que prefiere ir a comprar una prearmada y eso es un costo extra porque mentira que te la van a vender sin la ganancia de por medio. Pero lo que dices era cierto. O sea, digamos, yo el año pasado en una prueba gratuita del servicio de Amazon que se llama Luna, de juego en línea, y Amazon de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, no es Amazon de México que está un poquito más cerca o algo así. Y la experiencia que yo tuve jugando con mi conexión de 200 megas fue muy razonable. O sea, ya gente muy purista, gente que dice, mira, es que está saltándote frames o ahí se ve el retraso de 10 milisegundos. Hay gente que te va a decir eso y está bien. Pero para una persona regular, normal, que quiere simplemente sentarse, darle clic y jugar,
Sí, ya tiene el internet. Una mortal como yo ahí que no se pone a contar nada más le di clic y la experiencia de juego fue bastante decente. Sí. Entonces ya estamos cerquita, o sea, tal vez falta un poquito más en el aspecto del lag, ¿verdad? De la latencia entre conexiones, pero digamos, en Costa Rica al menos ciertos proveedores se han esforzado de ir un poquito más allá y dar mejor conectividad. Ninguno nos anuncia acá, pero en el caso de Metrocom, el caso de Claro, de la poderosa el caso de Telecable que Colby. O sea, se han esforzado. Uno nota que están esforzándose y de hecho ellos mismos promocionan en su marketing eso. Entonces ya eso se vuelve una alternativa un poco más razonable para pensar en ello en el futuro. No, perfecto. Y esas son cosas. Yo tal vez si aquí le tiro la duda, si ya estamos viendo que entonces, basados en esta tecnología, en cosas que hubiera esperado uno como la realidad virtual o otras cosas, la tendencia ahorita es la portabilidad de las consolas. ¿Por qué? Si el Switch mostró que se puede hacer una consola para eso, pero ¿por qué no agarramos los celulares? O sea, los celulares actuales son máquinas bestiales que son potentísimos. He visto celulares con 32 GB de RAM, por ejemplo. ¿Qué? ¿Para qué quiero tanto RAM? Tu celular es como 50 veces más potente que la computadora que se usó para mandar al hombre a la luna, si se lo digo. Que tenía 4K. O sea, su celular. Sí. O sea, puede mandar gente a la luna. A mí realmente me sorprende cómo ha evolucionado los videojuegos en los celulares, digamos, de que pasáramos de jugar que jugaba uno como Snake, la serpientita. Snake, ¿verdad? De que pasáramos a jugar eso a que, yo no sé, por ejemplo, estos juegos como Marvel Snap, digamos, que estuve yo en la piedra durísima. Los gráficos de ese juego están buenísimos. Hace poco me dio por descargar ahí un Mortal Kombat y también se ve muy, muy nítido todo, digamos, la jugabilidad es muy tuanis y es muy fácil de usar también, digamos, y todo lo tengo acá, entonces sí. Ahora, ¿cuánto cuesta tu teléfono? Esa es la pregunta. Ay, no sé, me lo regalaron. Ok, digamos, es un teléfono de gama alta, digamos, o yo sé que Gerard fijo tiene un teléfono de gama alta. Sí, bueno, es como Motorola y... ¿Qué? Ay, no sé, ¿qué puede andar? Digamos no que sé, la mayoría de Motorolas que tiene la gente son gama media en Costa Rica, digamos. Sí, gama media o gama media alta, o sea, son máquinas bastante avanzadas y sí, o sea, son caras. La gente dice, hey, pero ¿cómo es posible que el Switch sea tan malo o sea tan gráficamente inferior si mi celular que me costó 500,000 pesos es mejor? Y ahí, huevón, te costó 500,000 pesos. Y el Switch cuesta 140,000 colones, 200. Sí, el Switch cuesta $299 cuando tu celular cuesta 800. O sea, claro. Es obvio que tu celular, aparte que hace N cosas más, ¿verdad? Para poder hacer ese montón de cosas más, no solo a jugar, tiene que tener un excelente procesador, tiene que tener un montón de RAM, tiene que ser súper optimizado. O sea, hay un montón de tecnología en esa pequeña rectángulo que tenés en la mano. En cambio, el Switch está hecho solo para jugar. Y eso es algo que, digamos, que ahora Lori dijo, o sea, la simpleza. A Lori, si quiere llegar a jugar, ella solamente quiere llegar a sentarse, prender la consola o el Switch y ponerse a jugar. Lori no quiere llegar a levantar la máquina. Ay, madre, me dio un problema de drivers. Ay, voy a ponerme a troubleshootear los drivers, a ver qué pasó. Déjeme buscar este error en Google. Ay, no, tengo que desfragmentar la máquina. Bueno, son 5 horas. Ay, tengo que bajar esta actualización. Son otras 2 horas. No me levantó. Bueno, es hora de revisar. Ay, tengo que borrar temporales. O sea, Lori se puso a hacer eso y pasaron 7 horas y no jugó nada. Lori fue en su lugar, Lori fue, prendió el Switch y se puso a jugar. Sí, quería llegar a desestresarme y más bien me estresé más. Exacto, entonces esa es una gran ventaja de ese tipo de consolas. Pero ¿por qué no desarrollamos en celulares? Normalmente llega, es que esa es mi duda. Es que el modelo de negocio de los juegos de celulares es muy diferente. ¿Por qué? Porque digamos, cuando en un juego de celular, normalmente los juegos de celulares son gratis. En su gran mayoría son gratuitos. Pero ¿de dónde viene el dinero que pesca el desarrollador? Microtransacciones. De la poca gente. Sí, de la poca gente que pone el dinero. O sea, eso es lo que ellos llaman en el mercado de los juegos de celulares ballenas. La ballena es esa persona entre 1000 que paga por skins, que paga por personajes, que paga por pantallas, que paga por ventajas, el escenario pay to win.
O sea, si yo me agarro con otros 10 jugadores y yo estoy pagando, bueno, yo sí puedo pagar un arma que esté 20 niveles más arriba o un personaje que sea 20 veces más rápido, porque para eso estoy pagando. O en el caso de, digamos, modelos como el de Fortnite, que usted no tuvo que pagar por ventajas, pero usted paga por skins, por saluditos, por gestos, por música, por personajes que no afectan a nadie más, pero a usted le gustan. Entonces, el modelo de celular es eso, muy basado en microtransacciones, porque la idea es que las personas no sientan el golpe. Las personas que jugamos en consolas y en PC no estamos tan ajenos a pagar $60 por un juego, porque así nos acostumbramos y sabemos que ese juego normalmente, no siempre, normalmente no tienes que pagar nada más, o si quieres pagar algo más es un DLC gratis porque quiero expandir esto, pero con los $60 que pagaste deberías estar listo, o los $30 o los $20. Cambio en celular, la gente está más acostumbrada y el mercado los fuerza para ese lado a estar pagando constantemente. Mira, Candy Crush, necesito vidas, bueno, ya se le acabaron las vidas de hoy, ¿quiere más vidas? $1. Son gastos pequeñitos, pero esos son tipo de gastos que sostienen el mercado del videojuego en celulares, que es otra forma completamente distinta a cómo se maneja el mercado del videojuego en consolas y en PC. O sea, ya vos ves la diferencia. A la gente le costó mucho acostumbrarse, por ejemplo, a pagar la mensualidad de los servicios en línea. Yo me acuerdo cuando salió el servicio en línea 360, la gente se jalaba de los pelos, pero ¿cómo voy a pagar por internet si eso? 20 años después tuvimos que aceptarlo. Lo mismo en Switch, lo mismo en PSN. Entonces, o sea, es diferente porque la gente se ha adaptado a eso. No se sorprenda si en algún momento alguien dice, bueno, a partir de mañana esta es otra cosa y si quiere jugar, pague, si no, qué pena que Dios me lo acompañe, thank you very much. Los juegos en Steam no son suyos. Simple, tiene un momento que apague los servidores, sus juegos se fueron. Usted alquila esos juegos, usted se engaña a sí mismo pensando que los compra, pero esos juegos nunca fueron suyos, que es lo que usted decía, el problema del mercado físico. Entonces, si usted tiene un jueguito físico, un cartuchito de Switch, y mañana Nintendo se murió, le cayó una bomba por error que iba hacia Ucrania y le cayó a Nintendo en Japón por error, esos cartuchitos de Switch van a servir hasta que a usted se les joda el Switch. Nadie les va a tocar esos juegos a usted. Pero sus juegos que están, por ejemplo, en Game Pass, sus juegos digitales que están, por ejemplo, en su Play 5, que es digital, por ejemplo, que no tiene unidad de disco, o en el mismo Xbox Series S, el momento que esos servidores de Microsoft caput, sus juegos caput, se mueren. Y eso está entre las licencias que uno dice ignorantemente, uy, sí, clic, ya quiero jugar. Acepto todo. Sí, y son 85 páginas que usted le da pereza leer porque son páginas tras páginas, pero ahí está en esa licencia. Sí. Ellos lo hacen y ellos lo pueden hacer y nosotros lo hemos permitido. Gloria, ¿vos qué querés? Digamos, ya veo que sos fan del Switch y lo dijiste, pero ve ahora que el Switch va a llegar un momento en que dice, ok, ya inclusive vamos a sacar probablemente una segunda versión. Y ahora más bien vas a tener de sobra, o sea, vas a tener que el Rockalive, que el Steam Deck, que la de Lenovo, que la de PlayStation, que la nueva de Nintendo, que una consola que las una todas. Yo espero que haya una consola portable en donde de alguna manera bien, puede decir homebrew, para decirlo bonito. Emulación. Es la palabra correcta, emulación. O que las laptops, bueno, por sí ya son bastante potentes, pero una laptop súper potente que me corra todo, no sé, algo que me ayude, ya que voy a estar en portabilidad, correr todo. ¿Vos qué dices, Lori? ¿Qué es lo que sientes vos que te gustaría como usuario promedio? Porque es que yo creo que eso fue lo que apuntó Nintendo, y escuchando a Lori es donde nos vamos a dar cuenta dónde va a volver a apuntar Nintendo, porque es el público el que este es el público comprador. Ahí está el billullo. Yo creo que, digamos, todos están caminándose a que esto también, bueno, esto ya es un negocio, digamos, el tema de los videojuegos, en que también genera me genera mis ingresos si yo me metiera muy de lleno en el mundo de los videojuegos, ¿verdad? Porque ya puedo streamear y de todo, pero también para una persona como yo que lo hace solo como por hobby, yo me imagino una consola igual a del Switch, pero donde tenga acceso ya como, no sé, a
actividades básicas en las que hago mi teléfono, digamos, no sé, como atender una llamada o revisar el WhatsApp, digamos, con que le incorporen ahí como algunas aplicaciones extra a los videojuegos, eso ya sería lo necesario. O sea, me omitiría mi teléfono, seguiría con la misma funcionalidad que tiene el Switch, y tendría todo lo que necesito, digamos. Ya hasta las llamadas uno las hace todo hasta en línea, digamos, correos y demás. Entonces, como tener esas como cuestiones básicas, esas aplicaciones básicas en una consola resumiría todo, digamos. Sería como lo ideal para uno que todavía está como más metidillo en los videojuegos, digamos. Para otras personas yo creo que se quedarían todavía con un teléfono mejorado, ¿verdad? Como decía Jera, como un teléfono que sea ya tirando a consola, ¿verdad? Como, pero yo me veo con un Switch ahí donde yo te pueda atender una llamada, o sea, no lo veo imposible. Y porque me gustaría eso, o sea, tener la facilidad de, ok, no estoy haciendo nada, quiero jugar, listo, aquí tengo la consola, digamos, y ya. Un teléfono, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad, Fran? Estuvieron los teléfonos que eran teléfonos con mando de consola. Hubieron varias versiones, el Engage. Sí, el Engage, por ejemplo. El Engage era un teléfono consoleado. ¿En serio? Sí, era de Nokia. La idea no era mala, sí, la malísimo. Sí. Entonces, digamos, era un teléfono, por ejemplo, era un teléfono que para cambiarle el juego, porque venían en tarjetitas los juegos, tenías que desarmarlo y quitarle la batería. Y eso te dice algo, ¿verdad? Y empezamos malísimo, ¿verdad? Y el teléfono era tal, el diseño del teléfono era tal, por ejemplo, que si esto era el teléfono, en lugar de hablar así como un teléfono normal, tenía que hablar en la orillita, estaba el micrófono en la orilla del teléfono, entonces uno hablaba así, y eso despertó una cantidad de memes industriales que usted no tiene una idea. La gente se burlaba tanto de ese teléfono. Después hubo un segundo modelo que salió como al año, que ya le arreglaron eso y la gente ya hablaba normalmente y no tenía que quitar la batería, pero era muy tarde. Ya la gente no lo tomó en serio. Y digamos, ha habido de hecho un modelo de Sony Ericsson que tenía un control desplegable que era muy semejante al PS Vita. Sorry por digo, al PSP Go. No, al Go. Sí, sí. Entonces era una pantalla la cual usted la deslizaba y se abría como un control. Bueno, me imagino algo así, digamos, como decían antes lo del Switch Lite, ¿verdad? Que es como una pantalla de teléfono, eso, que yo le puedo agregar luego los Joy-Cons que ande por ahí en el bolso, ¿verdad? Y ya, está mi Switch, digamos, pero que si le quito eso se convierte en mi teléfono y básicamente sigo funcionando normal, digamos. Yo no lo veo tan complejo en realidad, digamos. No es una mala idea andar solo cargando una cosa. Ah, sí, solo una cosa, porque es solo que también... andar cargando una cosa. Ajá. Es que... Sí, porque obviamente, o sea, si voy de viaje y todo bien, con que me tengo que llevar mi teléfono y la consola, pero si me lo reducen a un solo objeto, aleluya, ¿verdad? Sí, digamos, en general, a mí la idea de no usar controles físicos, a mí me mata el jugar en celular, o sea, por muy juego táctil y por muy pantalla simple y por muy eso es suficiente, yo necesito la crucita, yo necesito la palanquita y necesito botones físicos para sentir, y eso es lo que digamos a mucha gente, incluyéndome a mí, me mata de jugar en celulares. O sea, yo pero no por ejemplo, por si yo te ofrezco vos que conectes tu Bluetooth al celular, eso no solucionaría eso. Y tendría que llevar otra cosa. Es que vamos a lo mismo, tendrías que llevar otra cosa, el celular más el control. O sea, tiene que ser como algo más integrado. Como lo ha hecho el Switch hasta el momento, entonces. Exacto, o los otros portátiles como el 3DS y el mismo Vita, como mencionaste. O sea, no estamos inventando algo nuevo, eso ya existía. Pero el mercado de celulares, esa es otra cosa. El mercado de celulares es un mercado muy salvaje. La competencia entre proveedores es muy, muy grande. O sea, a pesar de que Apple cobra lo que le da la gana en sus teléfonos y su tecnología, igual es un negocio muy, muy difícil. Ellos usan márgenes muy, muy bajitos. Entonces, del lado de Android, usted tiene como 45 marcas distintas, algunas muy buenas, algunas más o menos, pero todos tratan de ver cómo te ofrecen algo
y mucho es cortando cosas. Los teléfonos de ahora no tienen puerto de audífonos 3.5, el puertito ese redondito. Los teléfonos de ahora no tienen radio FM como los tenían antes. Entonces, ves, esas cosas que han ido cortando para bajar costos, para tratar de ser más rentables. Un control físico sería un costo extra. Claro. No, y que ya también, o sea, uno como usuario está acostumbrado a la expectativa de que cada 2 años con los teléfonos hay algo, digamos, por lo menos mínimo cada 2 años tiene que haber alguna mejora o y si te pones a pensar bien, esa mejora normalmente termina siendo la cámara. Sí, exacto. O sea, sí, o sea, vos ves, por ejemplo, y Jera que ha estado en muchas presentaciones de celulares, se enfocan de la hora que son las presentaciones, como 45 minutos en la cámara. Pero el teléfono es algo más que una cámara. El teléfono es muchas cosas. Entonces, ya llegamos al punto donde la curva de evolución está como así. O sea, el teléfono de hace 2 años no es tan increíblemente más potente que el teléfono que tienes ahora. O el teléfono de que venga dentro de 2 años no va a ser impresionantemente más potente. Vas a seguir teniendo el mismo rectángulo, con un vidrio de frente, con cámara, que tal vez tenga más memoria, más procesador, pero va a ser absolutamente lo mismo. Ya bueno, no hay nada secreto de estado. Mi teléfono ya tiene más de 4 años y su versión actual es un poquito más débil en características que este. Lo que tiene es mejor procesador, pero porque es un procesador nuevo, el que salió. Pero si quitamos el procesador, que normalmente en los teléfonos nunca se le saca el 100% de su potencia, entonces mi celular podría decir que en calidad, precio y tiempo es muchísimo mejor que el nuevo. No voy a decir la marca y todo, nada más para no quemarlos, pero eso pasa con este y con la mayoría de marcas, digamos. Exacto, ellos se esfuerzan a estar cambiando el celular para poder darle vuelta a su inventario. Pero digamos, no, realmente no necesitas cambiar el teléfono cada 2 años, a menos que se te descomponga. Ese es un tema que haríamos tratar a futuro, la obsolescencia programada, que en Europa inclusive cuando quiera ya la están prohibiendo. Hay leyes muy estrictas contra eso. ¿La están prohibiendo? Sí, digamos, por ejemplo. No, que a mí me molesta demasiado eso, o sea, todo el tiempo que uno invierte como que voy a comprarme el teléfono porque ya me toca tal vez, o hasta un electrodoméstico, no sé, la arrocera, ¿verdad? Uno lo piensa porque sabe que después de 2 años, 1 año y medio ya empieza a ir unas fallitas y a los 2 años tome otra vez, vaya, cómprese otra. Es demasiada contaminación también, o sea, a partir de eso se genera demasiada contaminación, entonces me molesta. En eso el Switch ha sido muy ecológico. Esas son prácticas anti-consumidor. El Switch ha sido ecológico, no sacó para competir con el Play 5. Tanto en una generación anterior, entonces... Sí, a Nintendo le sirve más sacar a mediados de la generación de los demás. Por eso, como decía ahora Lori, Nintendo ya cumplió sus 7 años. O sea, el año que viene cumple 7 años de haber salido. Y ellos cambian realmente cuando les parece. Nintendo siempre va a su camino. Entonces ellos, cuando les parece, cambian y se acabó. Pero sí les sirve cambiar a medio palo de la generación de los otros. Y sí es cierto que hay muchas prácticas anticonsumidor en las industrias. Esto, por ejemplo, de los celulares, Apple tiene un pleito en Europa porque en Estados Unidos Apple puede decirle, usted se compra un teléfono Apple, pero qué pena, usted no lo puede reparar, o lo repara donde yo digo. Un famoso reparador en Colombia ha tenido problemas con eso. Es una práctica exacto, es una práctica anticonsumidor. Entonces en Europa eso es súper prohibido. O lo clásico, Apple dice, bueno, este es el adaptador de corriente de mis teléfonos que se llama Lightning y es único, y aunque el 95% del universo use USB para todo, a mí no me interesa, es propietario. Entonces, de hecho, hace poquito hubo un fallo de la Corte Europea que obliga a Apple a hacer que sus teléfonos sean interconectables en el aspecto de que puedan cambiársele baterías, que usen adaptadores USB para no comprar un adaptador y después botarlo, que eso es lo que está pasando. La gente compra adaptadores propietarios y cuando se les termina el teléfono lo botan porque ya no sirven para nada. Y esas son prácticas anticompetitivas que en Estados Unidos Apple puede hacer porque hay mucho lobby en el Congreso, pero en Europa las leyes son distintas. Entonces ahí ellos los fuerzan, bueno, ya usted su teléfono, si se le murió la batería, no lo bota.
usted tiene el derecho a buscarle batería y que se la cambie y no tiene que ser un agente de Apple. Y si pensamos, usando esta misma lógica, porque por eso les toqué el tema y era porque quería tirarles eso. Y si las nuevas consolas portables tuvieran este tema de no obsolescencia programada, sino que pensando en que ahora la mayoría de juegos se va a mantener en servidores donde realmente la carga o el desgaste de la máquina va a ser en la parte gráfica con servidores en otro lado, ¿por qué no pensar en ya no consolas que se cambien cada 5 a lo mucho, y ya cuando dicen que ya la estiró demasiado la pata, sino más bien tenés una consola única, digamos, ya sea la nueva Switch o la Roja Lite o el Steam Deck o cualquier otra de las que existan, pero esta consola te va a durar 10 años, 20 años y olvidémonos ya. Yo creo que lamentablemente para todos los coleccionistas de los juegos físicos, y lo que hacemos es conectarnos a servidores para jugar los juegos de alguna versión, y los que tengan alguna exigencia gráfica mayor a esos servicios como GeForce Now o similares que lo corren servidores. Pues o sea, no, yo creo que por ahí más bien es donde debería apuntar el futuro. Pero no andas tan largo. Hay gente que anda impulsando eso. Por ejemplo, Samsung en sus televisores ya tiene una aplicación para conectarse a servicios de Xbox para jugar desde el televisor directamente, sin consola de por medio, solo conectando un control por Bluetooth. Nice. Microsoft va a sacar uno como el Amazon Stick, como el Amazon Fire Stick, que es un cosito chiquitito ahí que se conecta en la parte de atrás del tele para el juego en línea. O sea, es una cosita chirrisquitititilla, y que eso obviamente pues va a ser mucho más fácil que en el futuro jugues el mismo Switch que tiene Lori. El mismo Switch que tiene Lori tiene juegos en la nube. Ahí está Resident Evil 7, Control, todos los Kingdom Hearts, que no tengo idea por qué están en la nube, porque Square fue una perezosa, pero esos juegos podían correr nativamente, pero se pueden jugar en la nube desde el Switch. Y no es una mala idea, pero ciertamente el problema es que perdemos el control sobre nuestros juegos. O sea, los juegos no van a ser nuestros. Ya no va a haber juegos físicos. Es un alquiler, dijo Frank. Es un alquiler, es un alquiler, y lo peor es que es un alquiler que termina cuando ahora, el proveedor si cambiamos eso, porque yo siento que ahí es donde viene un tema así, exactamente como bien dice, ¿dónde está mi propiedad? Entonces al final. Y es un tema que también se ha venido hablando con lo que son las NFTs, ¿verdad? Que en algún momento empresas como Activision y similares decían, es que nosotros vamos a tener nuestras NFT internas, y le dijeron, no, Pito, eso no lo puedes considerar NFT, porque en el momento en que su empresa cierre los servidores ya deja de existir. La gracia del NFT es que se conforma de una cadena de cripto, entonces desaparece la empresa, pero el NFT nunca desaparece. Sí. Yo pienso que aquí es donde los juegos suyos pasan digamos, del mundo físico a un NFT. Entonces, si algún día desaparece esta empresa, tienen que asegurarte de alguna manera que exista una vaina backup en donde diga que tiene este NFT, tiene y sigue teniendo acceso a X juego. Obviamente con limitaciones, pero que obviamente usted no pierda como esa capacidad. No sé yo, o sea, yo siento que por ahí es donde debería avanzar ese tema. Digamos, el problema con el software en general y la propiedad digital es que se maneja bajo el concepto de licencia en la gran mayoría de los países. La licencia deja claro lo que te doy es el acceso al uso, pero no te doy acceso a la propiedad. Entonces, vos, por ejemplo, si tienes una licencia de Windows, lo que Microsoft te dice es, bueno, usted puede usar Windows en su computadora todo lo que quiera, pero usted no va a tener acceso al código fuente. Usted no puede tijeretear por detrás para hacerlo a su manera, porque no es suyo de usted. Eso es nuestro, pero nosotros lo prestamos para que usted lo use en los términos que nosotros definimos. Entonces, el problema es ese. La propiedad está pasando de ser un dominio a un acceso. Ya no es que esto es mío, sino yo tengo acceso a usar esto. Pero eso es ahorita, digamos, Frank. Veo un ejemplo. Sí, es ahorita. El problema es que las leyes no están avanzando tan rápido. Sí. La legislación está muy atrasada. Y voy como más o menos. Vea una situación. Facebook o Google inclusive venían y ellos, Facebook y Google, o sea, ellos decían, Lori abrió una cuenta en Facebook y yo agarro los datos de Lori y hago con ellos lo que a mí me dé la gana. Y ellos se creen, exactamente, están en términos de uso.
y que vino y hizo, por ejemplo, la Unión Europea. A mí me encanta, y yo creo que aquí es donde viene las prácticas. La Unión Europea es el que yo siento que va más avante en toda esta situación. Vino y puso ley de protección de datos personales y dijo: no, lo siento, Facebook, usted puede hacer lo que quiera en otros países excepto los míos. Aquí usted sí me respeta los datos personales, y si haces esto y esto, aunque usted me ponga 7,000 millones de términos y condiciones, no vas a poder hacerlo. Y los federales se echaron para atrás. O sea, si vos tenés una cuenta europea de Facebook, no podés utilizar los datos para marketing tal cual lo podían hacer antes. Y si alguien puede mostrárselo, multimedia, ¿verdad? En vez, ya han habido casos donde sacan plata. La situación es que las leyes no son extraterritoriales en su gran mayoría. O sea, por ejemplo, la ley de Costa Rica es muy clara, y la ley de Costa Rica dice los derechos suyos son irrenunciables. Aunque venga alguien y le ponga usted a firmar un contrato que diga: yo, Lori Campos, le doy 75 horas de mi tiempo a esto sin paga, y Lori va y lo acepta y lo firma, ese contrato es ilegal porque está por debajo de la ley de Costa Rica, que dice: Lori tiene derecho a decidir qué hacer con su tiempo, Lori tiene derecho a ir donde quiera, etcétera, etcétera. Eso es Costa Rica. En países como Estados Unidos, que están tan atrasados en defensa del consumidor, un acuerdo de usuario final, que es lo que uno le da clic o firma o le dice yes, I agree, yo acepto, una EULA que se llama en inglés, eso tiene fuerza de ley. Entonces, si usted firma eso allá, o si usted dice yo estoy de acuerdo con esto, y esto después no se puede echar atrás y decirle no, es que esto no me parece, o está en contra de la ley, no, usted lo firmó, qué pena. La situación se está todavía manejando porque hay mercados donde la protección a los consumidores es más fuerte, como en Europa, y hay otros lugares en los que no, como en Estados Unidos. La inmensa mayoría de estas empresas son basadas en Estados Unidos, donde están acostumbrados a que tienen ese poder. Entonces, ellos van a intentar buscar ese poder sobre vos. Así, por ejemplo, como mencionabas ahora, Facebook tiene prohibido en Europa pasar la información de gente de Europa a las agencias de seguridad de Estados Unidos, a pesar de que las agencias de seguridad de Estados Unidos obligan por ley estadounidense a Facebook a hacer eso. Entonces las empresas se quieren, bueno, pero donde yo vivo me dicen esto, pero donde yo breteo me dicen esto otro. ¿Cómo es el asunto? O sea, y en ambos lados voy a perder. O sea, eso es de fijo. En ambos lados voy a perder. Entonces, eso es una discusión que todavía se está llevando, va avanzando poquito a poquito. En Europa están mucho más avanzados en protección al consumidor. Y la ventaja es que cuando en Europa aceptan cosas, por ejemplo, en Europa usted puede revender juegos digitales. Si usted dice, ya me cansé de este juego de Steam, usted puede revender ese juego de Steam. En Europa, aquí no. En Estados Unidos tampoco, porque la ley no lo permite. Entonces, vamos atrasados, pero ahí es donde yo siento que por ahí, o sea, sí, como te digo, o sea, no es algo que suceda ya, ni creo que suceda en 2 años. Pero yo creo que personas... ahí va. Exactamente, poco. Yo sé que personas como Lori se van a sentir súper felices de volver a ver sus juegos de Switch en las nuevas consolas para volver a darle al Zelda ahí poderoso, o al Mario. Y si no, ahí está la emulación. Ahí está la emulación, créame. Sí, la pero hay gente se que lo sigue de viendo eso. fea. Ese es otro tema que queríamos tocar a futuro, la emulación. Hay gente que habla de fea porque dicen emulación igual pirata. Y nada más, pequeño spoiler. Y ahí no es difícil pensar. Pero pequeño spoiler, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no. No es lo mismo. Una tiene protección legal y la otra no. Una tiene una razón de existir y fueros constitucionales, hasta el mismo Estados Unidos tienen ciertas protecciones legales y la otra no. Que algo exista no le da derecho a usted de piratearlo. Pero está lo que se llama la doctrina de la primera venta, que eso es también parte porque los juegos están yendo digitales. Lori tiene un juego de Switch, digamos, va Lori y se compra Super Mario Odyssey de Switch. Y le dio así 2 años duro, y ya lo terminé, le di 75 vueltas y ya me cansé. Y un día de estos Lori ahí pasa por la tienda de Coqui y ve un juego y va a hablar con Coqui y le dice, mira, voy a venderte este juego para que me des parte para comprarte este nuevo. Vale. Coqui que vende un juego, Lori tiene un juego nuevo, ambos felices, todo el mundo feliz para la casa, excepto quienes programaron ese juego, porque ellos no están recibiendo nada por la segunda venta. La doctrina de la primera venta dice, cuando usted vende algo, a lo que usted tiene derecho es al importe que se paga en la primera venta.
Por eso, por ejemplo, cuando la gente vende un carro, usted no tiene que ir a un carro de segunda, usted no tiene que ir a pagarle nada a Toyota porque vendió su carro, porque ya ellos recibieron su plata. Eso es lo que se evita con la licencia, la figura de la licencia. La licencia es, esto no deja de ser mío, dice el programador. Yo lo dejo a usted usarlo, pero el momento que usted se canse y deje de usarlo, eso es su problema. Eso sigue siendo mío. Y bueno, adelante Europa, adelante. Europa yo creo que ustedes van a ser los legisladores que nos ayuden a ordenar este tema, porque yo creo que sí tiene que dejar de ser de la persona primaria en algún momento. Si no, no vamos a disfrutar la portabilidad, ni vamos a disfrutar un montón de cosas que a futuro ya están viniendo y que hoy están en la actualidad. Porque veanle la cara a Loli, o sea, pobrecita, ella quiere seguir jugando. Por supuesto. Ya que me metí en este mundo, ahora ¿quién me detiene? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No la limiten. Sí, si yo les contara las horas que yo he gastado, chicos, yo no sabía que yo iba a ser tan fiebre a los videojuegos. ¿Cuál es tu videojuego favorito, Lori? Zelda de fijo. ¿Se imagina? Sí. Bueno, ¿el Breath o el Tears? El año pasado, o sea, le metí, porque de verdad, como hasta el año pasado yo dije, bueno, no voy a poncharme con Zelda porque ya sabía que venía Tears of the Kingdom, ¿verdad? Y yo voy a pasar Breath of the Wild, ¿verdad? Entonces leí y lo pasé. Excelente. Y ahorita estoy con Tears of the Kingdom. Sí. Ahora, imagínense que mañana Nintendo cierre y se quede usted sin juegos por culpa de cosas como las que dice Fran. No, colerón, sí. Sus 170 horas sacando todas las espadas. Se fueron a no sé quién sabe dónde. Voy a irme ya, ¿verdad? De todo mi tiempo invertido. Voy a irme para Europa ya a hacer una revolución y que se muerdan ahí a apoyarnos, porque si no, estamos jodidos. Ahí va el asunto. Y por el momento les diría, amigos, más bien muchas gracias por el programa. Hoy cerramos con muchas dudas para todos ustedes sobre este futuro. Hablamos de todo un poco. Queremos agradecerle al Infinity Gaming Center que apoya siempre en este proyecto, obviamente a Geeks and Geeks. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, Threads, Twitch, YouTube, etcétera. Sí, pero yo lo sigo abriendo en mi teléfono y sale el pajarito. Y usted se mete a la página de la aplicación y el dominio dice twitter.com/ lo que sea. Así que a mí ya me sale eso de X. no se lo creyó ni... Por alguna razón ya sí me sale X, pero bueno, curiosamente. Pero bueno, amigos, ya saben, estamos en todas las redes como Geeks and Geeks. Tenemos nuestro website, y apóyenos a todos nosotros. Aquí tienen X, Twitter, y Lori el Instagram. Y nos vemos en un futuro con un nuevo programa y muchas cosas que decirles en la próxima. Así que hasta pronto. Y vean Blue Beetle. Chao.